Bienvenidos nuevamente, aquí estamos ya en directo compartiendo la palabra, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Parachá número 11, Parachá Vayegás, que evidentemente tiene, como todo Parachá, un contenido maravilloso. Voy a mencionar los títulos que corresponden para este Parachá número 11. El discurso de Judá se acerca, y aquí podríamos ponerle un título a ese encuentro, a ese acercamiento entre dos hermanos, Judá y José, las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Importantísimo. José se revela a sus hermanos, José envía hacia la tierra de Canaán las carrozas, los carruajes para recoger a su familia, a su padre, y traerlo también a una tierra entre comillas de idolatría. Pero una profecía se está cumpliendo aquí, porque evidentemente en medio de la hambruna que ocurría en toda el área, ahora Adonai ha preparado el camino para que justamente después de 20 años, ahora Jacob se reencuentra con su hijo, a quien había considerado por muerto durante tantos años. Es un tiempo maravilloso porque el espíritu de Jacob revive después de pasar esa pena moral por tantos años. Entonces, el siguiente tema tiene que ver con Jacob, que ya se encuentra físicamente con su hijo, y pasan a vivir a una zona de gran valor, la zona de Goshen, la zona de los pastos verdes, del ganado, del poder pastorear allí, y además de aguas frescas. Y me parece muy interesante ese tema, toda vez que vemos cómo José ha recibido toda la garantía, el respaldo absoluto de parte del faraón, y es la manera como premia a José, además de poder recibir a toda su familia. 70 personas entran aquí, que pasan, repito, a vivir y a disfrutar de los campos de Gosén. Luego, posteriormente, Hashem se presenta a Jacob y le dice que no tema precisamente descender a Egipto. Se reencuentran papá e hijo, y José nos muestra su calidad como administrador, como mayordomo, como segundo a mando, de cómo administrar con justicia, de cómo administrar con equidad, de cómo administrar íntegramente. Yo insisto en esta palabra: administrar con integridad los recursos y las finanzas y la economía de una población tan enorme como Egipto, que era, por supuesto, para el momento la población más reconocida en toda la tierra. Así es que, para hablar del Parachá hay mucho tema que tratar, y yo quiero enfocarme específicamente en la vida de José. Voy a hacer una pequeña radiografía de las Parachot anterior hasta el día de hoy en cuanto a la vida de José. Cuando mencionamos la palabra patriarca, esa palabra tiene poder. El patriarca es un hombre de autoridad, es un hombre de jerarquía, es un hombre de integridad, es un hombre kadosh. El patriarca es un hombre que es reconocido en su calidad, repito, como autoridad. Y cuando hablamos de patriarcas, pues tenemos que mencionar sin lugar a dudas a Abraham, el padre de la fe. Tenemos que mencionar a Isaac, el hijo de la promesa. Y obviamente el tercer patriarca, que todos conocemos al tercer patriarca, Jacob, que pasa a ser Israel, el padre de las 12 tribus. Pero, ¿cómo podemos dejar de lado a un patriarca como José? ¿O cómo podríamos dejar de lado a un patriarca como Moshe? Sin lugar a dudas, son también patriarcas importantes de todo el contexto de la Torá. A José se le dedica en estos Parachá mucho tiempo, se le dedica atención, porque su vida nos refleja enormes momentos apasionantes por demás, en el cual muchos de nosotros, sin lugar a dudas, nos sentiremos completamente identificados. Y en el caso personal, pues ha sido mi personaje. Me identifico con muchos de los aspectos de su vida, pero en particular, en medio de la prueba, la adversidad y las dificultades, me identifico con las grandes bendiciones que Hashem tiene. Pero ¿cómo obtener esas bendiciones en la vida de José? Pues evidentemente José desde su niñez nos muestra un carácter, una nobleza, una integridad, una pureza de corazón, una pureza que le permite dar vida y tener una vida en abundancia. José
desde muy niño empieza a tener una característica fundamental y es la fidelidad hacia su padre. Este es un punto que quiero resaltar. José ama a su padre, ama a sus hermanos, pero además nos muestra la identidad que tiene para con su padre en la fidelidad de todo cuanto le dispone para hacer. Esto empieza a ocasionar un celo entre los hermanos y conocemos por supuesto los detalles de esa historia. Ese favoritismo que Jacob presenta por su hijo, en especial su primogénito por parte de Raquel, pues evidentemente despierta el celo de sus hermanos. Y vemos cómo desde muy niño José empieza a tener estos sueños proféticos que los comparte con su familia y que a su vez aumentan el celo, la envidia entre hermanos. Pero justamente en este parashá estamos viendo cómo estos sueños hoy se hacen absolutamente una realidad. Es decir, que todos estos sueños venían, repito, acompañados de una promesa, de una palabra profética. Vemos entonces cómo sus hermanos conspiran contra su hermano José y conspiran en un sentido de muerte, queriendo provocarle la muerte. Fue salvado, recordemos, inicialmente por Rubén, quien intercede para que no sea llevado a muerte, sino simplemente colocado en un foso. Pero luego vemos cómo José realmente es salvado de parte de su hermano Judá, y por eso en el parashá de hoy ese acercarse Judá y José tiene una característica profética muy importante, porque sugiere que a cambio de matarlo se ha enviado a una esclavitud, y es allí cuando aparece en escena Potifar, y posteriormente vemos cómo José es llevado en su condición de esclavo a Egipto. La segunda característica que vamos a ver en esta historia, en la vida de José, es un hombre que es llevado en condición de esclavo a una tierra que no es su tierra, a un idioma que no es su idioma, a una cultura que por supuesto no es su cultura, ni mucho menos desde el punto de vista espiritual. Pero sin embargo, en la casa de Potifar, en poco tiempo, José se destaca entre tantos hombres al servicio de Potifar, se destaca por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de los números, de las letras, y es así como Potifar encuentra en José algo que no hay en otro ser humano, esa gracia, la misma gracia que halló Adonai en Noaj cuando el tiempo del diluvio. Ustedes recordarán que dice la palabra que Adonai halló gracia ante Noaj. Y ahora vemos a Potifar que encuentra que todo lo que José hace prospera en el mejor sentido, de tal manera que ahora Potifar toma la determinación de nombrarlo como su mayordomo. De toda su casa, dice la palabra que textualmente de todo lo que hay en su casa, es decir, hombres, mujeres, niños, economía, finanzas, trabajo en general, es ahora José el administrador. Y allí viene la famosa historia de la seducción por la cual José es pasado, y al enfrentar ese proceso y superar esa prueba, pues evidentemente al ser acusado y difamado hay una situación de muerte, es decir, la condición de esta acción tenía como consecuencia la pena de muerte. Sin embargo, vemos cómo Potifar, de manera espiritual, diríamos, toma a José, habla con él y concluye que nunca José podía haber sido un hombre capaz de ir a tomar algún tipo de acción contra su esposa. Así es que decide llevarlo a la cárcel por encima de su honor, por encima incluso del honor de su esposa. Le perdona la vida y lo coloca en una condición de cárcel, entendiendo todos que obviamente allí hay un propósito. Y el propósito básicamente es encontrarse en un lugar donde estaban la gran mayoría de los siervos del faraón. Hombres que ejercían sus labores con el faraón, hombres que conocían de la ética, del proceso, del trabajo, de la cultura de faraón, desde el punto de vista hay una palabra que se me escapa específicamente, digamos, del rendimiento que se debía dar en Egipto frente a faraón, del protocolo del rey.
Así es que José allí aprende a conocer, a establecer todo este recorrido de Faraón. Y es allí donde ocurre la interpretación de los sueños, tanto del copero como del panadero. Ustedes recuerdan esa parte. Y allí vemos que José empieza esa labor fundamental en su vida de interpretación. Y entonces ve cómo los sueños que se interpretaron a estos dos hombres tienen el cumplimiento tal cual se produce la interpretación. Así es que José aparece posteriormente presentado por parte de uno de los siervos del faraón diciendo: este hombre hebreo, este joven hebreo interpretó nuestros sueños, y esos sueños fueron cumplidos exactamente tal cual él lo había mencionado. Así es que vienen entonces los sueños del faraón, y en los sueños del faraón se ordena que traigan a José de la condición de cárcel, de la condición de esclavo, de esa condición de humillación, y sea vestido, sea preparado y colocado en una posición de altura para presentarse frente a Faraón. Allí el faraón cuenta la historia, esto lo vimos en los últimos parashot, y al contar la historia hace algunos ajustes en su narrativa, y es en esos ajustes donde los sabios o los hechiceros o los adivinos de Faraón no logran establecer el significado de estos sueños. Pero José, al escuchar las narrativas de Faraón, entonces le interpreta con absoluta claridad y profundidad los sueños. Pero resaltamos una palabra que usó José en este punto. ¿Cuál es? No es de parte mía que hago esta interpretación. Es Hashem, Adonai, quien es a través mío. Él es a través mío quien interpreta, y Hashem quiere mostrarte a Faraón, quiere mostrarle a Faraón lo que va a ocurrir durante los siguientes años. Es importante esto, hermanos. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi intelecto, no es por mi preparación, no es porque yo soy de mejor familia o tengo posición económica, es por Hashem que todos los logros que hemos alcanzado a lo largo de nuestro diario vivir, y esta palabra es muy fuerte para mí, porque siempre consideré que había alcanzado muchas cosas en mis propias fuerzas, hasta que un día tuve que entender por persecución que no eran mis fuerzas, sino en la gracia y el favor de Hashem. Por eso esta palabra para mí es tan extremadamente importante. Ahora venimos a la parte ya digamos del centro de toda esta historia, y es cómo José se asienta a la puerta de entrada de Egipto, porque José sabía que evidentemente la hambruna correría por todas aquellas tierras, y que en algún momento la casa de Israel sería también afectada. Por lo tanto, él se sienta en la puerta en su calidad de administrador de toda la seguridad y toda la propiedad del faraón, y asigna labores, funciones, y establece la entrega, las ventas, toda la economía de Egipto, hasta que un día se ocurre el momento que él estaba esperando. Justamente ahí están frente a él sus hermanos, y los ve a cada uno y los reconoce y los establece incluso por orden de nacimiento, etc. Es una palabra maravillosa, pero cuando se encuentra con ellos, él necesita ahora hacer un proceso de auditoría espiritual y saber si aquellos hombres que tiene justo frente a sí seguirían siendo aquellos conspiradores, aquellos egoístas, aquellos hombres que habían causado en Siquén la muerte a más de 300 hombres, venganza por su hermana Dina. Quería saber si aquellos conspiradores hubiesen querido matar incluso a su hermano menor por celo, por envidia. Él necesita hacer algunas pruebas para establecer quiénes son estos hombres que se presentan hoy allí. Los considera como espías, deja preso a uno de ellos, que es a Simeón, porque precisamente Simeón era el de los problemas, Simeón era el conflictivo, Simeón era el de las armas, el que buscaba la violencia, y lo deja en una condición de preso. Posteriormente en la escena, ustedes recordarán, aparece más adelante Benjamín, y en la medida que toda esta historia ocurre,
vemos cómo José va estableciendo que hoy sus hermanos no son lo que eran en otro tiempo. Evidentemente se ha producido en ellos un cambio. Evidentemente ellos tenían en su corazón atravesada la escena de lo que hubiese podido ocurrir con su hermano José. Aunque ellos no sabían que él estaba con vida, tenían en su corazón el pesar de la muerte o la esclavitud de su hermano. Así él empieza a notar cómo sí se había originado ya un tiempo de techuvá, un tiempo de cambio, un tiempo de nueva generación. Y es allí donde en el parashá justamente de hoy se nos habla cómo Judá se acerca a José y decide ser él puesto en su condición a cambio de la vida de su hermano Benjamín. Muy interesante, porque en este proceso nos daremos cuenta entonces cómo ahora aparece en escena un momento maravilloso, y es que José, ya dice la palabra, que no pudo contenerse más en sus emociones frente al encuentro con sus hermanos, y entonces los hace salir de su presencia y se encierra en su casa y revienta, perdón la palabra que voy a usar, revienta en llanto, tanto que aún en la casa de Faraón se podía escuchar el llanto de José. Y esto es una tipología enorme, porque es el momento en el que ahora José toma la determinación de presentarse con sus hermanos y decirles: hermanos, y les llama por su nombre a cada uno en orden de nacimiento, y les dice: hermanos, yo soy José. Y este es un momento glorioso, porque aquí el yo soy José tiene que ver con otro aspecto que vamos a ver más adelante y que tenemos que considerar, que es Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Yeshua se presenta con Moshe: yo soy el que soy. Y ese yo soy tiene que ver con 7 yo soy de parte de Hashem, de parte de nuestro amado Yeshua, que sería interesante, pero ahora el tiempo no me da para compartirlo. El yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy. Y ya para cerrar esta historia apasionante, pues, ¿qué nos deja como enseñanza estos parashá dedicados a la vida de José? El momento en que José nos muestra el amor, el acercamiento a sus hermanos, el perdón. No teman por lo que ustedes han hecho, hermanos. No sientan ninguna carga, no sientan opresión por lo que ya pasó. Todo es un plan absolutamente preparado y establecido, un propósito de parte de Hashem. No es culpa de ustedes, tenía que ocurrir así, porque para provisión de vida me ha llamado Hashem. Y si Él no me trae hasta este lugar, y si no pasa todo este proceso, entonces ustedes y muchos otros hubiesen muerto de hambre. Pero Hashem me permitió llegar hasta aquí para este glorioso momento de restaurarnos, de acercarnos. Y ese acercamiento lo tenemos que vivir hoy y compartir con toda la gente que nos rodea. Es el tiempo de acercar a la gente a la Kadosh Torah. Es el tiempo de tener misericordia, porque José nos enseña un nivel de fe, un nivel de emuná, un nivel de respeto, de honra, de integridad, de sinceridad, de amor, de valor, de justicia, de equidad. Pero por encima de todo esto, José nos enseña la misericordia. Misericordia, misericordia. Qué palabra más importante, misericordia. Así es que por ese amor y esa misericordia, José restaura su casa, trae a su padre, trae a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a toda esa familia, y los trae a gozar de una tierra especial, la tierra de Goshen. Con esto, para concluir, evidentemente, hermanos, aunque pasemos por territorios o lugares áridos, o lugares incluso como el caso de Egipto, en medio de la idolatría, aún en cualquier lugar como estos, Hashem guardará a sus hijos en el shalom, en la provisión y en la bendición que Él tiene para su pueblo. Gracias, Hashem, por presentarnos la vida de José, una vida, repito, de emuná, que en medio de todos los errores que a su alrededor se cometieron hacia él, él pudo con amor perdonarlos y mostrarnos la integridad de un hombre dispuesto a amar a su familia y amar a su entorno. Esa tipología maravillosa de Yeshua, que estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Mis amados, muchísimas gracias. Un recuento supremamente rápido, pero con un mensaje claro y contundente para nuestros corazones. Hoy hacemos un llamado a todos y cada uno de nosotros para saber en qué áreas hoy
necesitamos entrar a perdonar. Tal vez perdonar a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a alguien muy cercano que nos haya podido causar cualquier grave molestia y que no volvamos a pronunciar una palabra como esta que alguna vez dijimos a esa persona o a ese familiar: no quiero volverlo a ver nunca más en mi vida, ni saber siquiera que existe, porque no puedo perdonar lo que ha hecho. Hoy la Parashá nos lleva a tener un encuentro cercano con aquellos que nos han podido ser piedra de tropiezo, amarlos, perdonarlos y traerlos al propósito de la Torá. Mis amados, muchas gracias. Esta ha sido mi parte. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.